Hola Delfina, buenas tardes. Hola Alfonso, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Todo tranqui, todo tranqui. Me alegro. Ahí se van conectando de a poco. Sí, yo tuve una dificultad y no podía entrar, por eso me demoré. Entré varias veces y no me daba. El material tenés, ¿no? Para Lo poderlo tenemos acá. subir. Listo, Sí, perfecto. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. La idea es empezar a charlar sobre la unidad 14 y la unidad 15, es decir, sobre lo que sea recursos y sobre lo que sea beneficio. Teoría general de la impugnación y actuación del abogado en la defensa de los carentes de recursos. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de que comencemos la charla? Si no, en el transcurso de la charla, cualquier cosa la van dejando escrita, Delfina las va recepcionando, o al final, en los últimos 15, 20 minutos, nos dedicamos a aclarar todas las dudas. Creo no equivocarme, también de estas dos unidades ya tienen subido en el campus todo el material, y cuando hablamos de todo el material, es decir, no solo el bibliográfico, sino también el normativo, es decir, un trabajo donde les puedo ayudar a entender el tema, otro trabajo donde por medio de slide está descrito el tema, y a esto tenemos que agregar las que tengamos, las bibliografías que ustedes puedan utilizar al respecto, las que ustedes gusten, y las dudas o aclaraciones que vayan surgiendo. Como digo, en estas charlas plenarias, ustedes cuentan con la posibilidad de cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud, cuentan con Delfina Reta, que es la ayudante alumno que colabora con ustedes y con la cátedra. A los efectos del todo bien, ella nos puede ayudar en ambos para que nuestra intención de que salga bien sea cumplida. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Parece que no. Profesor, una ¿Me escuchan consulta. ustedes? Sí, dime. Sí. Usted dijo actuación del abogado en la defensa de los carentes de recursos, bolilla 15. Y el Correcto. programa dice bolilla 18. A ver, vos sos alumna de teoría o De elementos. de elementos. Elementos, Hola. pero también uso el otro programa. Bueno, en el programa de elementos, perfecto. Bueno, está bien, pero acordate que en el programa de elementos figura en la unidad que vos perfectamente indicás. Yo me refería en el programa de teoría, que son exactamente lo mismo, ¿eh? No cambian mucho. Gracias. Muchas gracias. En el caso de las actividades que no tienen los alumnos de teoría. De ahí la diferencia numérica de las unidades de los programas. ¿Vale? A ver, como siempre sostengo en esta segunda parte, que es bastante cortita, porque va a ser de casi un mes, por lo menos en mi caso, ya que el 1 de diciembre y el 14 de diciembre o 15 de diciembre, no recuerdo bien las fechas, son donde se rinde el final, que todos sabemos que es presencial y que todos sabemos que es oral. Y generalmente
en los orales se presenta mucha dificultad, por lo menos para la mayoría de los alumnos. Esta dificultad quizá está radicada en que una cosa es responder un examen en forma escrita, donde uno quizá tiene más tiempo para pensar, que hacerlo en forma oral. Uno te hace una pregunta, esperará e inmediatamente después viene otra. Es al solo efectos de recordarles lo que nadie engorda un chanchito en un día, ¿se acuerdan? Cuando nos conocimos. Ojo, porque esta segunda parte, y no es para deprimirlos, es más problemática, es más profunda, es más compleja que la primera, porque ya traemos el cansancio de quizá todo un año, porque ya estamos con calor, porque conocimientos se van acumulando. Si bien el examen va a referir fundamentalmente a la segunda parte, no es exclusivamente la segunda parte. Si bien las preguntas van a referirse a la segunda parte, con la primera parte. Como yo unas veces les dije, el programa es todo uno. Su estudio, su aprendizaje, su conocimiento, lo dividimos en bolillas. Esto no significa que la bolilla 2 o la bolilla 3 o la bolilla 1, que la vi en la primera, si en la segunda parte me dicen qué es el derecho procesal o me dice qué es la competencia, vamos en la primera parte. Entonces, simplemente para transmitirle esta inquietud, redoblar los esfuerzos. Si ustedes también recuerdan que yo dije que de una cierta cantidad de alumnos que se anotan, esa cantidad se va reduciendo y que lamentablemente, por lo menos a criterio de la cátedra, llegamos que se aprueba un 20 a un 30% del total de alumnos anotados al comienzo de la misma. Y le digo que no es una buena noticia porque a la cátedra sería mucho más satisfecha si los que aprueban son el 100, pero lamentablemente eso no se da. De ahí que a veces pedimos un mayor esfuerzo por parte de ustedes y generalmente, confuso, aquello que no le hayas quedado a ustedes de alguna forma clara en áreas, sino que también están nuestros colaboradores, y ahí vuelvo a reiterar, Delfina Reta, para una conexión con ustedes. ¿Está? Bueno, arranquemos. Si bien vamos a hablar hoy o vamos a introducirnos en la bolilla 14, ya les dejo la preocupación de la bolilla o unidad 15, del beneficio de litigar sin gastos, donde les voy ya para desarrollar esta unidad. Esta bolilla que tiene muy pocos artículos, porque no son más de 10, arrancan en el 78 de nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial. Les pido que para el jueves que viene no solo tengan leídos esos artículos, sino también los trabajos que hemos subido a la página. Eso va a facilitar la charla al respecto, donde yo necesito que ustedes ya partan con un conocimiento básico de la lectura de ese material. Arrancamos con la de recursos y generalmente, como en todos los institutos, lo primero que se le va a preguntar, concepto.
Es más, si ustedes ven el programa, generalmente, cuando uno habla de un instituto jurídico, a renglón seguido aparece la palabra concepto. Ahora, con la ayuda de Delfina, ella va a poner los cuadros para que lo vayamos desarrollando en clase. Por supuesto, material que, reitero, está subido en el campus. Si podés, Delfina, lo subimos. Entonces, de lo que vamos a hablar, y antes de desarrollar esta serie de conjunto de palabras, pensemos. Actos de impugnación. Como ya sabemos, a lo largo del proceso, el juez va dictando distintas resoluciones. Si apenas iniciada la demanda, ¿qué va a hacer el juez? De la demanda córrase traslado al demandado. Una vez que conteste el demandado, depende qué es lo que contesta, y así va transcurriendo todo el proceso. Va a haber un periodo de apertura a prueba, hasta llegar a la sentencia. Esto se hace a través de distintas resoluciones judiciales que ahora dentro de un poquito vamos a recordar. Pero, y lo importante a los efectos del tema que estamos viendo, esas distintas resoluciones judiciales que los órganos van tomando a través de lo largo del proceso no tienen por qué ser correctas, no tienen por qué la parte estar de acuerdo. Es más, el juez, y sabemos que es un hombre y se puede equivocar, para ello el sistema procesal nos da herramientas para que cuando advertamos que una resolución, cualquiera sea esta, ya lo vamos a ampliar, puede haber cometido algún error, puede haber estado errada, puede estar no ajustada a derecho, puede haber el juez cometido una mala interpretación, las partes podamos atacarla con el fin de corregirlas. Esta es como una idea de recursos, porque el juez es un ser humano, como tal, es falible. Por eso la idea básica de recurso la tenemos que fundar en la falibilidad humana, en la posibilidad que el que dicte la resolución pueda cometer un error. Entonces, frente a ese eventual error, el sistema procesal no subsanado, corregido por algún... Sí. No, digo, a Hola. todos se están entrecortando bastante. ¿A todos les pasa? Sí. Sí, Sí, se cortó Cuando dijo ante el error el sistema procesal y ahí se cortó. Hola. Hola, hola, a ver, ahí. Sí. Ahí, bueno. Avísame, por favor, Dale. Delphi. No, acá no me marca nada, acá me marca que está bien. Entonces, agotada esta idea, es simplemente una idea introductoria para que ustedes vayan viendo a qué nos referimos cuando hablamos de medios de impugnación o cuando hablamos de recursos. Entonces, lo primero, concepto. Y en tal sentido vamos a decir que el recurso es un acto procesal, es decir, voy a leer lo que escribí, en virtud del cual la parte que se siente agraviada de una resolución judicial
debidamente notificada y dentro del plazo de ley y con los requisitos exigidos, le solicita al juez que la dictó y o un órgano superior que la modifique, revoque, anule, case en forma parcial o total. En este concepto tenemos todos los elementos constitutivos del tema recursos. Todos los elementos constitutivos del tema recursos. Y de paso nos sirve para recordar, renombrar, releer 4 o 5 unidades que ya están implícitas dentro de este concepto. Vuelvo. Cuando hablamos de recursos, partimos de la falibilidad humana. ¿Se puede equivocar el juez? Sí. ¿Se puede equivocar la Cámara? Sí. ¿Se puede equivocar la Suprema Corte? Sí. Y frente a ese eventual error, ya sea de derecho o de hecho, y como en algún momento dijimos que la fuerza como medio para corregir actitudes la habíamos erradicada, está el proceso. El sistema procesal nos da herramientas, elementos, para que cuando cualquiera de las partes advierte que las distintas resoluciones judiciales pueden contener lo que en términos jurídicos vamos a llamar agravio, pueden contener un error, tratar de interponer contra ese error el correspondiente escrito, se llama recurso, a los efectos de que este mismo sea reparado, corregido, anulado, revocado, ya sea por el mismo que dictó la resolución o por un órgano distinto y superior. Ya cuando hablamos de la unidad 3, hablamos de juez, como órgano de alzada teníamos la Cámara, luego de la Cámara como órgano superior teníamos la Suprema Corte, y después de la Suprema Corte como órgano de la Nación teníamos la Corte Suprema. Bueno, ahora entramos a ver en recursos cómo juega todo ello. Pasamos a la primera, Delphi. Entonces, siempre utilizando el concepto que hablamos recién. Acto procesal en virtud del cual la parte que se siente agraviada de una resolución judicial, debidamente, bla, 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 bla. Eso concepto lo desmenuzamos en distintas porciones. Entonces, acto procesal. Esto lo vemos en la bolilla 9. Repasar la bolilla 9. Y simplemente acá yo trato de recordarles que una cosa es un hecho, otra cosa es un hecho jurídico, otra cosa es un hecho procesal. Una cosa es un acto, otra cosa es un acto jurídico y una tercera cosa es un acto procesal. El concepto de recurso comienza con acto procesal, que no es lo mismo que acto jurídico. A los efectos de que ustedes vayan repasando el concepto, simplemente yo les recuerdo que es un acto procesal, hecho, voluntario ilícito, que tiene por objeto nacimiento, prosecución y finalización de un proceso. Es decir, todas las presentaciones que hacemos las distintas partes, los distintos escritos, las distintas peticiones, que cuando lo presentamos en un proceso,
Si es escrito, es un ligando con una pistola en la cabeza para que yo presente ese escrito. Hecho voluntario lícito. Lícito parte de dos conceptos, la licitud en presentarlo y la legitimación de quien lo presenta. Toda presentación que hago en un proceso, contesto la demanda, ofrezco prueba, acompaño documentación, opongo excepciones, opongo una reconvención, me allano, son actos procesales, porque son hechos tarios ilícitos efectuados por las partes y que tienen por objeto el nacimiento, presento una demanda. La prosecución, ofrezco prueba. O la finalización, me allano, transo de un proceso. Al solo efecto de recordarles. Estamos pensando en recursos, pero cuando hablamos de recursos, y fundamentalmente en el concepto, desarrollamos 4 o 5 bolillas más, ya desde el arranque, acto procesal. Sigamos, Delphi. Acto procesal en virtud del cual la parte, esta es unidad 11, entonces acá tenemos que recordar quiénes son parte de un proceso. ¿Cuántas partes hay? En principio general, sabemos que el proceso está compuesto por 2 partes. La que reclama y frente a la cual se reclama. No confundir parte con persona. Nos queda claro que dentro de la parte actora pueden haber 10 personas, 100, 500. Y dentro de la parte demandada también pueden haber varias personas, pero todas se denominan parte actora y parte demandada. Y las únicas que pueden en algún momento interponer un recurso, recuerden que cuando hablamos de recurso es que una resolución nos agravia. Y las resoluciones judiciales puede agraviar únicamente a las partes. Al que litiga y frente al CIA es una norma individual de conducta, mientras que la ley es una norma general de conducta. Y cuando decimos sentencia, que es la que finaliza un proceso, norma de conducta para las partes. Simplemente agrego, ¿puede alguien que no sea parte recurrir? Excepcionalmente en este caso sí, porque por ejemplo, un perito, recuerdan, ya saben lo que es un perito, el auxiliar, idóneo, especialista dentro de las artes que el juez no conoce, a los efectos de ayudar a resolver un conflicto que no es jurídico. Un perito mecánico, un perito ingeniero. Estos no son parte del proceso, pero cuando se les regulan los honorarios, cuando se puede tomar alguna sanción contra ellos, el apartamiento de la causa, pueden recurrir. No son parte, pero cuando las resoluciones que se dictan con respecto a ellos las pueden recurrir. Recordemos la unidad 11. Por favor, recuerden, revisen, relean qué es parte, quiénes están legitimados. Seguimos, sí, Delphi, seguimos. Entonces, acto procesal en virtud del cual la parte que se siente agraviada
En términos jurídicos, cuando yo le pido algo al juez y el juez no me lo da, ese rechazo constituye un agravio. Yo le digo al juez que quiero 100 pesos de daño moral. El juez no me lo da, es un agravio. Entonces, en el campo jurídico, cuando el juez rechaza alguna pretensión de las partes, dicho rechazo constituye un agravio. Y dicho agravio, dicho daño, dicho perjuicio, dicha negativa, es el fundamento del recurso. Yo le digo al juez, líbrese una nueva cédula al demandado porque la que vuelve sin diligenciar. Entonces necesito notificar nuevamente al demandado. Si el juez me dice no te libro una nueva cédula, dicha resolución constituye un agravio. Después vemos si ese agravio está ajustado a derecho o no. Pero la idea básica para que uno pueda interponer un agravio, un recurso, es que me hayan rechazado. Porque si yo le pido 100 al juez y el juez me da 100, ¿de qué me voy a quejar? Estamos pensando en el concepto de recurso y simplemente estamos haciendo un análisis de las palabras que contienen el concepto para que ustedes puedan desarrollar con mejor claridad el tema. Entonces, ¿qué es el agravio? La negativa. ¿Y cuál es su alcance? Yo puedo pedir parte de esa resolución que se modifique o puedo pedir el total. El alcance es en la medida del agravio. Lo desarrollamos en un segundo. Seguimos. Y dentro del proceso, a las partes, lo único que la pueden afectar, agraviar, perjudicar, dañar, son las resoluciones judiciales. Si el juez únicamente se maneja con las partes a través de resoluciones judiciales. Cuando el juez resuelve algo, en toda su extensión, lo que estamos hablando son de resoluciones judiciales. Y acá volvemos. Revisar, recordar, releer la unidad 10 que habla de resoluciones judiciales. Tener un concepto claro, ¿qué es una resolución judicial? También sabemos que las resoluciones judiciales son de 4 tipos. Providencia simple, 3, comienzan con la palabra locutoria, sentencia homologatoria y sentencia definitiva. Y también sabemos que dichas resoluciones tienen requisitos comunes, es decir, requisitos que están en las 4 y que tienen requisitos propios, requisitos que están en cada una de ellas. Recordemos algunas. Las providencias simples son aquellas resoluciones de mero trámite y que solo sirven para el avance del proceso y que sus requisitos son lugar y fecha, escrita y firma del juez. Sentencias simples son aquellas que se dictan para el solo avance del proceso, como características que no resuelven nada. Las otras 3, y ahí ya anticipamos que estas sí resuelven algo, comienzan con la palabra sentencia, pero no es
lo mismo una interlocutoria, una definitiva a una homologatoria. De ahí que sus requisitos son distintos. La interlocutoria es aquella que pone fin a una controversia suscitada entre las partes, controversia que esta no es la de fondo. A la controversia de fondo se pone fin mediante incidentales que se suscitan en el proceso. Sí, decime de dónde te perdí, dónde querés que comience. José, ¿por dónde? Perdón, se me cortó, no sé si a mí sola. En sentencia interlocutoria. Vale. De todas formas, simplemente yo acá lo que estoy haciendo es recordándoles temas que ya ustedes tienen que haber visto, ampliando entonces. Estamos pensando en resoluciones. Cuando hablamos de sentencia interlocutoria, que no es lo mismo que definitiva u homologatoria, la interlocutoria es la que pone fin a un incidente, a una cuestión incidental, sí, a través del proceso. Por ejemplo, las excepciones. Cuando yo opongo al contestar la demanda una excepción, esa excepción se puede resolver mediante una sentencia interlocutoria. La sentencia definitiva es la que pone fin terminar el proceso. Por lo cual, y esto recordemos código, el 163 nos habla de sentencia definitiva que tiene 9 incisos. Generalmente se piden los 9 incisos, como la interlocutoria que tiene, si por supuesto que nadie les va a pedir de memoria con las comas, pero sí le va a pedir en el orden y el concepto general del tema. Estamos recordando, desmenuzando el concepto de recurso y simplemente recordándoles algunos temas importantes al momento del examen oral. Entonces, acto procesal en virtud del cual la parte que se siente afectada de una resolución judicial, avanzamos, Delphi. También ya sabemos, debidamente notificada. Que todos los plazos, todas las actitudes a lo largo del proceso es luego de ser notificado. Y notificado tomamos conciencia que es que me ha sido comunicada tal decisión, porque si yo no la sé, nadie me la comunicó, tampoco escrito. Es decir, si alguien inicia una demanda y nunca me la notifica, nunca la voy a poder contestar. Pero no porque no la haya querido contestar, porque nunca nadie me notificó. Yo no sé, como principio general, el recurso se puede interponer dentro de los plazos que vamos a ver, pero siempre una vez notificado. Y también tenemos que tener claro que los y a uno Profe, disculpe por interrumpirlo. hábil suficiente. Se corta mucho. Se corta mucho. Sí, están poniendo también los chicos en el chat.
Si no puedo. De última, como un consejo, tal vez si apaga la cámara no se corte tanto. ¿Posibilidades de grabarla? Está grabando la clase. Ah, perfecto. Bueno, perfecto. A ver, para aquellos que tengan dificultad, si bien yo voy a seguir un ratito más, intento por lo menos particular, que queda más allá, que yo siempre me encuentro a su disposición para darles cualquier duda. Entonces, debidamente notificada como principio general. Por supuesto que la notificación es lo básico de nuestro sistema, cumple principio constitucional de bilateralidad, debido proceso, escuchar las dos campanas, diríamos. Y los medios de notificación, cualquiera fuera de ellos, ya esto también lo vimos en la bolilla 9, medios de notificación, si bien sabemos que hay 9 medios, si no solo está la cédula, no solo está la notificación ministerio legis, tenemos la notificación electrónica, la carta documento, etcétera, etcétera. Recuerden que los plazos comienzan siempre al día subsiguiente hábil del cual fui notificado. Seguimos, Delphi. Ya después, a partir del jueves que viene, vamos a desarrollar recursos o a procesal. Entonces, depende del recurso, la herramienta, el elemento que vayamos a usar, la ley nos da un plazo distinto. Esto lo vemos, plazo 9. Entonces, yo acá simplemente les diría que cuando es un recurso remedio, son 3 días. Cuando es una revocatoria con apelación en subsidio, o es un recurso de apelación, son 5, y el mismo plazo para un recurso de queja. Pero esto es simplemente una información absolutamente incompleta. Lo vamos a aclarar. Simplemente es para mencionarles, y siguiendo el concepto, dentro del plazo de ley, es que cada recurso tiene un plazo distinto para que pueda ser interpuesto. ¿Estamos? Sigamos avanzando. Acá volvemos a reiterar, y ya con el desarrollo de los recursos lo vamos a ver. Los requisitos exigidos son siempre de 2 tipos. Uno es el plazo y otro es la forma. Cuando desarrollemos los recursos vamos a verlo en forma pormenorizada. Acá estamos en el concepto de la idea. Vamos a ver que hay recursos que se interponen fundados y hay recursos que se interponen sin fundamentación, no infundados. Es un jueguito de palabras para pensar. La fundamentación de un recurso es la explicación razonada, técnica, jurídica, fáctica, es el argumento por qué quiero que el juez cambie, revoque o anule su decisión. Es el razonamiento que yo le hago al juez demostrándole el error, demostrándole el yerro. A eso lo llamamos fundamentación. Es más, la sentencia tiene que ir fundada, es decir, el juez me tiene que explicar
El juez me tiene que razonar por qué arriba a tal conclusión. A ello le llamamos fundamento. Hay recursos que se interponen al mismo tiempo el fundamento y hay recursos cuya fundamentación se interpone días después. Todos los recursos van fundados. No hay recursos hijos. Hay recursos que se interponen con fundamentación al mismo tiempo y hay recursos cuya fundamentación se difiere para un plazo distinto. Para que seguimos avanzando. Este recurso, esta acción de impugnación, se interpone ante el juez que dictó la resolución. A ver, nosotros estamos en un proceso. Durante ese proceso y a lo largo del mismo, el juez va dictando distintas resoluciones. Si alguna de esas resoluciones nos agravia, ya dimos el concepto de agravio, nos perjudica, nos daña, creemos que es equivocada, creemos que es errónea, creemos que no es ajustada a derecho, partiendo de la falibilidad, las partes pueden interponer una queja, un recurso. El recurso tiende ¿a qué? A que el juez, advertido de su error, modifique la resolución recurrida. ¿Estamos? Entonces, acá lo que tenemos es todos los recursos se interponen ante el juez de primera instancia, salvo el de queja, que ya después vamos a ver que se interpone en cámara. A él le solicitamos que pueda corregir, modificar, variar la resolución. Y hay otros recursos que el que va a variar, cambiar, es un órgano distinto y superior. Hay recursos que el mismo juez puede resolver. Y hay recursos que, si bien se presentan ante el mismo juez, el que los va a resolver, el que los va a solucionar, es un órgano distinto y superior. ¿Seguimos avanzando? ¿Estamos? Esto es lo que estamos hablando. Órgano distinto y superior. Una cosa es la interposición, otra cosa es la fundamentación y un tercer elemento es quien lo resuelve. En el concepto que estamos avanzando, que los recursos se interponen ante el juez de primera instancia, que la mayoría de estos se interpone con fundamentación, pero hay algunos que resuelve el mismo juez y otro que los resuelve un órgano distinto y superior, que ya sabemos que es la Cámara, excelentísima Cámara de Apelación. Por supuesto, los vamos a desarrollar y plenamente en cada uno de los recursos. Simplemente acá estamos avanzando en el concepto de recurso y no en el desarrollo de cada uno de los recursos. Sí. Sí, Delfi. ¿Qué es lo que estoy pidiendo en cada recurso? Partimos.
hay una resolución judicial. Si esa resolución judicial, cualquiera fuere de las 4 que conocemos, no me perjudica, no me agravia, me da el 100 de lo que yo quiero, no puedo interponer ningún recurso. Porque la idea de recurso parte del agravio. Y se produce el agravio cuando me rechaza lo que yo quiero. Si me da lo que yo quiero y no puedo interponer ningún recurso porque no hay agravio, no hay perjuicio, no hay daño, no tengo de qué quejarme. Ahora bien, cuando yo interpongo un recurso, lo que estoy pidiendo es que se revoque. Revocar es cambiar, que se modifique o que se case en el sentido de anular la decisión. Lo que yo pretendo en un recurso es que se modifique, cambie, varíe, revoque, anule lo que yo considero que es una resolución equivocada, errada. ¿Estamos? Y la última parte ya, si lo que estamos pidiendo es el alcance. Es decir, yo puedo pedir que se modifique toda la resolución, o bien puedo pedir que se modifique el punto primero, porque el punto segundo yo estoy de acuerdo. Una cosa es el alcance del recurso y otra cosa distinta es la interposición del mismo. A ver, yo trato de, con todo este palabrerío que hicimos, por supuesto que ustedes los tienen en el campus para recordar y a su vez tienen trabajo que desarrolla puntualmente todo este concepto. Simplemente saber que en cada instituto que hay en el programa, al renglón concepto que se pide. En el caso de recurso, acto procesal, en virtud del cual la parte que se siente agraviada de una resolución judicial, debidamente notificada, le solicita al juez o a un órgano distinto y superior, dentro del plazo y con las formalidades de ley, que le voy a pedir que revoque, que cambie, que modifique, ¿de qué forma? ¿Parcial o total? ¿Estamos? Volvemos a pantalla más amplia, Delphi. Profe, una consulta. ¿Qué significa case en términos procesales? ¿Está más o menos? Ahí Brisa hizo una consulta, Brisa, ¿no? ¿Cómo? No te escuché. No te escuché. No, pregunté qué significa case en términos procesales. Anular. Casar es anular. Una pregunta, Ya después profesor. vamos a ver la Cámara de Casación, o Tribunal de Casación. No, quería saber si el Ministerio Público también puede apelar, o Sí, sea, el Josefina. fiscal o... Quería saber si el Ministerio Público, el fiscal o los asesores pueden apelar también. Por supuesto que sí. Por supuesto. Ahí sí nos preguntan quiénes pueden apelar, las partes o los miembros de... Perfecto. A ver, pará, te ayudo. Acordate que lo que estamos viendo puntualmente en este caso es el Código de Procedimiento Civil y Comercial. No te confundas con materia penal. Ahora bien, tu pregunta tampoco es errada desde este punto de vista civil y comercial, que es lo que estamos viendo en concreto. Puede actuar y actúa un fiscal y puede actuar y actúa un defensor oficial. Por ejemplo, en un proceso sucesorio.
Por ejemplo, nunca alguna de las partes careciere de bienes. Entonces, en ese caso, por supuesto que si la resolución judicial que dicta el juez pudiere afectar los intereses, la visión, el criterio de los que defiende el fiscal o de los que defiende el defensor, absolutamente tienen derecho de interponer todos los recursos conforme los vamos a ver después. ¿Queda más claro, Josefina? Sí, bárbaro. Perfecto. Bueno, teniendo el programa a la vista, y si bien lo vamos a empezar a desarrollar, le vamos a dedicar no más de 10 minutitos a recordarles los recursos. Primero, hacerles saber que este es un capítulo que tiene muchos artículos. Normalmente arrancan el 238 y terminamos en el 300 en esta unidad. Son muchos artículos. Así como les dije que cuando hablamos del beneficio de litigar sin gasto, la unidad 15, son 10, no llegan a 10 artículos. En este caso son muchos más. Segundo, la complejidad del tema es mucho más profunda que la unidad 15. Entonces necesito que comiencen a leer, y aquellos que pueden a estudiar el tema, porque normalmente elijas lo que elijas, alguna preguntita de recurso te vas a llevar. Esto tiene que ver con el otro, el que avisa no traiciona. ¿Estamos? Recursos es un tema, como todos, ¿no es? Pero siempre cuando el alumno da, van a haber 6, 7, 10 preguntas que se hacen en total de las distintas unidades. Vos podés, de acuerdo a cada comisión, comenzar a hablar por esto, lo decide cada comisión, y después se te van a hacer preguntas de la 9, de la 10, de la 11, de la 12, de la 13, de la 14 y de la 15. Preguntitas te van a hacer. Entonces, no dejen recursos sin ver. Segundo, o tercero ya. Más allá del 238, en el 166 tenemos el primero de los recursos. En principio, se dividen en ordinarios y extraordinarios. Son aquellos que se interponen por el interés de las partes, después lo vamos a ampliar, y los extraordinarios son aquellos que persiguen la supremacía de la ley. Ordinarios, hay dos que se llaman recurso remedio. Que son la revocatoria o reposición, material que ya está subido en el campus. Y esta charla es al solo efecto de terminar la de hoy y darles un panorama de lo que vamos a ver. Entonces, los recursos remedios tenemos los recursos remedios, que son dos: aclaratoria y reposición. Se llaman remedios porque tienen características comunes. Una de ellas es que se interponen ante el juez que dictó la resolución y es el mismo juez quien la va a resolver. Mientras que los recursos hechos apelación o revocatoria con apelación en subsidio son resueltos por órganos superiores. Sí. Los ordinarios
se dividen en recurso de apelación en subsidio y el de apelación, y recurso de queja por apelación denegada. Es decir, los recursos ordinarios son 5. Y después tenemos 3 recursos extraordinarios, que son aquellos que se pueden interponer únicamente contra sentencia firme de Cámara o tribunal de única instancia. Los extraordinarios únicamente se interponen contra sentencia definitiva de Cámara o tribunal de única instancia y son resueltos por la Suprema Corte de Justicia. Incontrativa que dicta Suprema Corte de Justicia, existe otro recurso que es el recurso extraordinario federal, basado en el artículo 14 de la Ley 48. Por supuesto que en procesos se pueden interponer todos estos recursos. En una gran mayoría, sí. Es decir, un expediente demorar de 10 a 15 años, sí. Porque nuestro sistema prefirió la seguridad a la celeridad. Hay sistemas procesales en el mundo en donde la cantidad de recursos son limitadas. Esos prefirieron celeridad. El legislador argentino otorga una serie de recursos a los efectos de lograr la seguridad de que la sentencia refleje la verdad de lo sucedido. Entonces, no es ni criticable ni nada. Simplemente hay sistemas que privilegian la celeridad y tienen pocos recursos, y hay otros que prefieren la seguridad y el sistema recursivo es muy largo y es muy extenso. ¿Está? Yo ya con esto no los quiero cansar más, ya estamos en la horita de charla. Espero y deseo que si algo no se pudo salir bien por falta de buena internet, lo podamos suplir con la grabación. Nos vemos el jueves que viene. Siempre está Delfina Reta y por supuesto que yo para solucionarles cualquier problema. Y lean por favor lo que sea beneficio y vayan leyendo estos temas de recursos para el jueves que viene. Que tengan buenas tardes todos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Estoy a disposición. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias, Delphi, por tu amabilidad como siempre. Nos Hasta vemos, luego. Alfonso. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes, profe.